La Habana, año de 1711. Una noche húmeda, cargada de presagios oscuros, se convirtió en el escenario de uno de los crímenes más estremecedores jamás contados en las haciendas de Cuba. No se trataba de un simple asesinato ni de una riña pasajera. Lo que ocurrió aquella madrugada fue la materialización de un odio silencioso que había crecido durante años bajo el techo de una mansión levantada sobre el sudor, la sangre y el llanto de los esclavos africanos. En los registros amarillentos de la época se menciona con frialdad: el amo don Alonso de Villaverde fue hallado muerto en su propia cama, degollado mientras dormía, a manos de su esclava doméstica Teresa. Pero lo que esos documentos no pudieron captar fue el peso de la historia, la brutalidad contenida detrás de un acto que, más allá de lo sangriento, representaba una rebelión solitaria contra el sistema más despiadado de aquellos tiempos. Teresa no era un nombre extraño en La Habana de comienzos del siglo XVIII. Decenas de mujeres esclavas llevaban ese mismo nombre, arrancadas de sus aldeas en África Occidental y rebautizadas por sus dueños para borrar cualquier rastro de su identidad original. Sin embargo, esta Teresa quedaría marcada en la memoria colectiva como símbolo de la venganza que se gesta en silencio, esperando el momento exacto para desatarse. El crimen ocurrió en una hacienda azucarera, situada a las afueras de la ciudad, un lugar próspero, enriquecido por la producción del dulce que endulzaba las mesas de Europa, pero que escondía entre sus cañaverales los gritos sofocados de los esclavos. Don Alonso de Villaverde, su dueño, era un hombre conocido tanto por su riqueza como por la crueldad con la que gobernaba su propiedad. Nadie, ni siquiera su propia familia, se libraba de su carácter autoritario. Las noches en aquella hacienda estaban marcadas por el silencio forzado. Los esclavos, exhaustos tras jornadas interminables, apenas podían susurrar entre ellos antes de caer rendidos en chozas miserables. Mientras tanto, en la gran casa, el amo se entregaba a los excesos: banquetes regados de ron, juegos de cartas, risas estruendosas que contrastaban con la penumbra del ingenio. Fue en una de esas noches, tras una celebración más, cuando la tragedia se escribió con cuchillo. Se dice que Teresa caminó descalza por los pasillos de la mansión. Su respiración era lenta, controlada, como quien ha ensayado cada paso en su mente cientos de veces. En la cocina, la hoja afilada de un cuchillo había sido escondida con cuidado durante semanas. Aquella madrugada, por fin, estaba entre sus manos. El filo brillaba con un resplandor opaco, reflejando la luz mortecina de una vela solitaria. El amo dormía, confiado en la seguridad de sus muros y en la obediencia de sus esclavos. Nunca imaginó que la mujer que le servía la mesa, que limpiaba sus ropas y soportaba sus insultos, estaba destinada a convertirse en su verdugo. La cama crujió levemente cuando Teresa se acercó. Los latidos de su corazón parecían retumbar en los muros de piedra, pero nadie despertó. Nadie interrumpió aquel momento. El corte fue limpio, certero, lleno de la furia contenida de años. Don Alonso apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. La sangre manó con violencia, tiñendo las sábanas blancas, impregnando el aire con un olor metálico. Teresa no gritó, no lloró. Su rostro permanecía inmóvil, con una calma escalofriante. Había cumplido lo que durante tanto tiempo había sido solo un pensamiento oculto, una fantasía peligrosa: la caída de su amo. Lo ocurrido en esa cama no fue un simple asesinato. Fue el estallido de un dolor colectivo que encontró voz en una sola mujer. Los esclavos de la hacienda se despertaron entre susurros y gritos, aterrados, pero también expectantes. Algunos hablarían más tarde de la mirada de Teresa. No era la de una criminal común, sino la de alguien que sabía que estaba escribiendo una página prohibida en la historia. Al amanecer, cuando el cuerpo de don Alonso fue descubierto, la noticia corrió como fuego entre los cañaverales. Los capataces,
Horrorizados, intentaron restaurar el orden a golpes, pero el miedo había cambiado de bando. Por primera vez, los esclavos vieron al amo caído, vulnerable, reducido a un cadáver desangrado en su propia cama. Las autoridades coloniales actuaron con rapidez. Teresa fue apresada, encadenada, expuesta como ejemplo de lo que ocurría cuando el odio acumulado se transformaba en acción. Pero aunque intentaron borrar su memoria con el castigo, el eco de aquella noche no pudo silenciarse. El nombre de Teresa comenzó a circular en susurros, en rezos, en cantos prohibidos que hablaban de una mujer que se atrevió a hacer lo impensable. Esta es la historia de Teresa de la Habana, la mujer que, en 1711, degolló a su amo mientras dormía. Un acto brutal, sí, pero también un grito de rebelión que atravesó generaciones, alimentando las sombras de la esclavitud en el Caribe. La Habana, en los albores del siglo XVIII, no era solamente un puerto estratégico en el Caribe, era también un hervidero de contradicciones, riquezas y miserias extremas. La ciudad, rodeada de murallas y vigilada por fortalezas imponentes, servía como punto de encuentro de navíos procedentes de África, Europa y las colonias americanas. Entre sus calles empedradas se escuchaban lenguas diversas: castellano, francés, inglés y, sobre todo, los dialectos africanos que resonaban en los patios, en los mercados y en las haciendas. En 1711, La Habana se había consolidado como uno de los centros neurálgicos del comercio transatlántico. Cada mes, barcos repletos de esclavos llegaban desde la costa occidental africana, principalmente de regiones como el Golfo de Guinea y Angola. Hombres, mujeres y niños eran desembarcados como mercancía, encadenados, marcados y vendidos a propietarios que los dispersaban por las plantaciones de azúcar y tabaco. Para las arcas de la corona española, este tráfico humano representaba una fuente indispensable de riqueza. Para los esclavos, significaba la muerte de su libertad, de sus familias y, en muchos casos, de su esperanza. El azúcar era el motor que impulsaba la economía de la isla. Las haciendas azucareras, también llamadas ingenios, se extendían por los campos fértiles alrededor de la ciudad. Eran complejos gigantescos que incluían plantaciones, trapiches para moler la caña, calderas para refinar el jugo y almacenes para guardar el producto final. Pero cada grano de azúcar que viajaba a Europa llevaba impregnado el sufrimiento de los esclavos que lo producían. Jornadas de más de 16 horas bajo el sol abrasador, azotes por la menor falta, alimentación escasa y enfermedades que se propagaban como fuego eran la realidad cotidiana de aquellos hombres y mujeres arrancados de su tierra natal. En ese contexto se encontraba la hacienda de don Alonso de Villaverde. Situada en las afueras de La Habana, la propiedad se alzaba como símbolo de poder y riqueza. La gran casa, construida con piedra coralina, tenía techos altos, balcones amplios y salones decorados con muebles traídos de España. El contraste era brutal. A pocos metros, las chozas de los esclavos se levantaban con barro y ramas, apenas ofreciendo refugio contra las lluvias tropicales y los vientos huracanados. Don Alonso era un hombre de unos 50 años, con fama de severo y despiadado. Provenía de una familia de comerciantes enriquecidos gracias al tráfico marítimo y al azúcar. A diferencia de otros hacendados que preferían residir en la ciudad, él pasaba largas temporadas en la hacienda, controlando cada detalle de la producción y asegurándose de que sus esclavos no olvidaran nunca quién era el dueño de sus vidas. Su autoridad se imponía a través del miedo, castigos públicos, encierros en cepos y azotes que dejaban cicatrices de por vida. La sociedad habanera de aquel tiempo estaba marcada por jerarquías rígidas. Los españoles peninsulares ocupaban la cúspide, seguidos por los criollos, descendientes de españoles nacidos en la isla,
Más abajo estaban los mestizos, mulatos, y, en el último escalón, los esclavos africanos. Para la élite, estos últimos eran considerados simples herramientas de trabajo, despojados de dignidad humana. Sin embargo, en las sombras, los esclavos mantenían viva su cultura, canciones, danzas, ritos y creencias que resistían a la opresión. En los barracones, de noche, se escuchaban tambores apagados, susurros de rezos a los dioses africanos, y relatos que hablaban de espíritus vengadores y héroes que algún día liberarían a su pueblo. La religión católica, impuesta por los colonizadores, coexistía con las prácticas africanas en un sincretismo peculiar. En las iglesias de La Habana, los esclavos eran obligados a asistir a misa, pero en sus corazones seguían invocando a los orishas, a los ancestros y a fuerzas invisibles que les daban esperanza. Entre ellos circulaban historias de rebeldes, de mujeres que envenenaban a sus amos, de hombres que escapaban al monte para fundar palenques, comunidades libres escondidas en la espesura. Estas narraciones, aunque prohibidas, alimentaban la imaginación y el coraje de quienes no tenían más que su resistencia como arma. En el ámbito político, el control español sobre la isla era férreo, pero no exento de tensiones. Los ataques de corsarios y piratas todavía eran una amenaza latente, y las potencias europeas competían por el dominio del Caribe. Para la corona, mantener el orden interno era esencial, y cualquier signo de rebelión esclava se castigaba con brutalidad ejemplar. Las autoridades coloniales sabían que el sistema económico dependía de la obediencia forzada de miles de hombres y mujeres, y que una chispa de insurrección podía incendiar toda la isla. En este mundo contradictorio creció Teresa. Llegó a la hacienda siendo apenas una adolescente, arrancada de África junto a otros prisioneros. Su juventud quedó sepultada bajo el peso de la servidumbre. Aprendió rápidamente el castellano, no por gusto, sino por necesidad, y se convirtió en sirvienta dentro de la casa grande. Mientras otros trabajaban en los cañaverales, ella estaba destinada a servir la mesa, limpiar los aposentos y atender a la familia del amo. Esta cercanía, lejos de protegerla, la expuso a humillaciones y abusos constantes. El año 1711, la hacienda atravesaba un período de bonanza económica. La producción de azúcar alcanzaba niveles récord, y don Alonso planeaba expandir sus tierras aún más. Se organizaban fiestas en la casa principal para celebrar sus éxitos, banquetes donde se servían vinos importados, carnes asadas y dulces preparados con el mismo azúcar producido por los esclavos. En esas noches de exceso, los esclavos domésticos, incluida Teresa, se movían como sombras, sirviendo y limpiando mientras escuchaban risas estridentes y comentarios despectivos. La opulencia de esas celebraciones contrastaba con la miseria que reinaba en los barracones. Allí, los esclavos dormían hacinados, compartiendo paja infestada de insectos, alimentándose apenas con raciones de maíz y agua sucia. Enfermedades como la fiebre amarilla y la disentería se cobraban vidas constantemente, y cada muerte era reemplazada rápidamente con la compra de nuevos esclavos. Para los dueños, la vida de un hombre o una mujer no valía más que el costo de adquirir otro en el mercado. Pero detrás de la aparente calma, algo comenzaba a gestarse. Los castigos excesivos, las violaciones constantes y la brutalidad sin límites estaban sembrando semillas de resentimiento. Y en el centro de ese torbellino se encontraba Teresa. Su cercanía al amo le permitió observar sus rutinas, sus debilidades, su soberbia. Cada gesto humillante, cada mirada de desprecio se acumulaba en su memoria como brasas que algún día prenderían fuego. El contexto histórico no puede separarse de la historia de Teresa. Ella no fue un caso aislado, sino parte de una larga cadena de resistencias ocultas que florecieron en el Caribe colonial. Su acto, aunque brutal,
debe entenderse como el resultado de un sistema diseñado para deshumanizar. La Habana de 1711 era un escenario perfecto para que las sombras de la venganza se mezclaran con el dolor, y para que una mujer esclava, aparentemente insignificante, escribiera con sangre un capítulo que nadie pudo olvidar. Teresa no nació esclava. En África, antes de ser arrancada de su aldea, había conocido la libertad de los ríos, la calidez de las hogueras comunitarias y el sonido de los tambores que acompañaban las celebraciones. Los relatos de los ancianos hablaban de dioses protectores y de linajes orgullosos. Ella era hija de una curandera, conocedora de hierbas medicinales, y había aprendido desde pequeña a reconocer plantas con propiedades curativas y venenosas. Ese conocimiento, aunque dormido, viajaría con ella a través del océano y se convertiría en su arma secreta. Fue capturada cuando tenía 13 años. Una redada nocturna, hombres armados irrumpiendo en su aldea, gritos desgarradores y fuego consumiendo las chozas. Teresa fue encadenada junto con otros jóvenes y obligada a caminar durante días hacia la costa. El viaje al puerto fue un infierno. Hambre, sed, azotes. Al llegar, fue embarcada en un navío negrero rumbo al Caribe. Durante la travesía, vio morir a decenas de compañeros, arrojados al mar como si fueran desperdicios. Ese recuerdo quedó grabado en su alma como un tatuaje invisible. Cuando desembarcó en La Habana, su destino fue decidido en cuestión de minutos. Un comerciante la vendió a don Alonso de Villaverde, quien la eligió por su juventud y fortaleza. La llevaron a la hacienda, donde comenzó una nueva vida marcada por la servidumbre. Al principio trabajó en el campo, cortando caña hasta que sus manos sangraban. Luego, al demostrar rapidez y obediencia, fue trasladada a la casa principal como sirvienta doméstica. En la casa, Teresa conoció de cerca las costumbres de la familia Villaverde. Aprendió a preparar la mesa con precisión, a servir sin mirar a los ojos, a caminar en silencio por los pasillos, pero también sufrió las humillaciones más crueles. La señora de la casa, doña Beatriz, la utilizaba como blanco de sus frustraciones. La acusaba de torpeza, le arrojaba objetos y la castigaba por la mínima falta. Don Alonso, por su parte, ejercía un control físico y psicológico despiadado. Las noches eran para Teresa un tormento, pues sabía que podía ser llamada a la alcoba del amo en cualquier momento. Pese a todo, Teresa no se rindió. Conservó en su interior una chispa de dignidad. A diferencia de otros esclavos que habían nacido en la isla, ella recordaba su tierra natal, su nombre verdadero, que fue borrado y reemplazado por Teresa, y las enseñanzas de su madre. Sabía que la naturaleza guardaba secretos y que incluso en un entorno hostil podía encontrar aliados invisibles. En los barracones, Teresa se convirtió en confidente de otros esclavos. Escuchaba sus penas, compartía sus recuerdos y, en ocasiones, los ayudaba a aliviar dolores con remedios improvisados hechos de hojas, raíces y cortezas. Su conocimiento ancestral despertó respeto. Muchos comenzaron a verla como una especie de guía silenciosa, una mujer que, pese a su juventud, irradiaba fortaleza. No obstante, esa reputación también atrajo la atención de los capataces. Se rumoraba que Teresa tenía poderes, que podía invocar enfermedades o proteger contra ellas. En una sociedad donde la superstición estaba a la orden del día, esos rumores la colocaban en una posición ambigua, temida por algunos, vigilada de cerca por otros. Teresa era observadora. Mientras servía en los banquetes de don Alonso, registraba cada gesto, cada palabra. Sabía cuándo bebía más vino, cuándo se quedaba dormido en su sillón, qué alimentos prefería y en qué rincones guardaba las llaves de las bodegas. Esa información, aparentemente banal, se fue acumulando en su memoria como piezas de un rompecabezas que algún día ensamblaría.
Su relación con doña Beatriz estaba marcada por el desprecio mutuo. La esposa del hacendado era consciente de que Teresa era víctima de los abusos de su marido, pero lejos de compadecerla, la culpaba. Veía en ella una amenaza, una sombra constante, que recordaba la infidelidad de su esposo. Esa tensión se traducía en castigos adicionales. Teresa recibía azotes por errores inventados o era obligada a realizar tareas imposibles bajo el sol. En los ratos nocturnos, mientras el resto dormía, Teresa se refugiaba en los recuerdos. Cerraba los ojos y escuchaba mentalmente los tambores de su aldea, el murmullo de los ancestros. Se repetía a sí misma que no era una esclava, que dentro de ella seguía viva la hija de la curandera. Y en esa resistencia silenciosa encontró la semilla de lo que vendría. A medida que los años pasaron, su carácter se endureció. La joven asustada se transformó en una mujer que sabía ocultar sus emociones tras una máscara de aparente docilidad. Aprendió a controlar el miedo, a fingir sumisión, mientras en su interior se gestaba una tormenta. Esa dualidad, la esclava obediente a los ojos de sus amos, y la mujer libre en su pensamiento, fue lo que la mantuvo con vida y le permitió planear lo impensable. Entre los esclavos de la hacienda, Teresa tejió lazos de complicidad. Había quienes soñaban con huir al monte, otros que simplemente querían sobrevivir un día más. Teresa, sin embargo, empezó a hablar en susurros de justicia, de devolver el dolor que recibían cada día. No lo hacía abiertamente, pues sabía que cualquier palabra mal dicha podía significar la horca. Pero sus miradas, sus silencios y pequeñas frases sembraban la idea de que la resistencia era posible. Lo que distinguía a Teresa de muchos otros era su paciencia. No era impulsiva, no buscaba la rebelión inmediata que terminara en masacre. Ella observaba, esperaba el momento preciso. Sabía que la venganza debía ser calculada, casi quirúrgica. Y poco a poco, mientras servía la comida o limpiaba las estancias, fue construyendo un plan en su mente. En el fondo, Teresa no se veía a sí misma como una heroína. Era una mujer herida, marcada por abusos y pérdidas irreparables. Pero esa herida, en lugar de matarla, se convirtió en el motor de su determinación. Cada cicatriz, cada lágrima contenida, alimentaba su convicción de que algún día el amo que la había despojado de todo pagaría un precio. Ese día se acercaba, aunque nadie lo sospechaba. La hacienda seguía funcionando como un engranaje bien aceitado, con el azúcar fluyendo hacia los puertos y el dinero hacia los bolsillos de los Villaverde. Pero en las sombras, en la mente de una mujer aparentemente insignificante, germinaba una idea que cambiaría para siempre la historia de la casa. Teresa había aprendido que el poder no siempre estaba en la fuerza bruta. A veces residía en el silencio, en la capacidad de esperar, en la habilidad de usar las armas más sutiles, y ella tenía en sus manos un conocimiento que los amos desconocían: las hierbas, los venenos, los secretos de la naturaleza. Esa sería su ventaja, su legado y el principio del fin para don Alonso. El equilibrio frágil en la hacienda de los Villaverde se rompió una noche cualquiera, sin aviso previo. El día había sido sofocante. El sol castigó los cañaverales y los esclavos regresaron exhaustos a los barracones. Teresa, como de costumbre, permaneció en la casa principal preparando la mesa para la cena del amo. Los platos estaban servidos, las copas llenas de vino, y el aire estaba impregnado del olor a carne asada y especias. Don Alonso comió con avidez, bebió más de la cuenta, y terminó la noche tambaleándose hacia su alcoba. Aquella rutina se repetía con frecuencia, pero esa noche en particular ocurrió algo que encendió la chispa definitiva. Entre los esclavos había un niño de apenas 8 años, llamado Mateo.
Era hijo de una mujer que había muerto semanas atrás víctima de la fiebre. El pequeño, frágil y delgado, trataba de sobrevivir ayudando en pequeñas tareas. Esa noche, mientras recogía restos de comida de la mesa para llevarlos al barracón, tropezó y derramó un poco de vino sobre la alfombra. El accidente, insignificante para cualquiera, provocó la furia de don Alonso. El amo, con el rostro enrojecido por el alcohol, tomó el látigo que siempre llevaba consigo y golpeó al niño con violencia. Teresa, desde un rincón, presenció la escena impotente. Mateo gritaba, suplicaba, pero los azotes no cesaban. Con un último golpe brutal, Alonso derribó al niño contra el suelo. Mateo quedó inmóvil, sangrando, y al cabo de unos minutos expiró. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Teresa sintió cómo la rabia la quemaba por dentro. Quiso lanzarse contra el amo, gritar, pero se contuvo. Sus manos temblaban, sus ojos ardían, y en ese instante comprendió que ya no podía esperar más. La muerte de Mateo fue la gota que colmó el vaso. Si Alonso podía arrebatar la vida de un niño sin remordimiento, ¿qué quedaba para los demás? La decisión se selló en su corazón. El amo debía morir. Los días siguientes, Teresa mantuvo la calma exterior. Servía el vino, limpiaba las estancias, respondía con sumisión a las órdenes. Pero en su interior, cada movimiento, cada palabra, cada mirada, se volvía parte de un plan. Comenzó a observar con mayor detalle los hábitos nocturnos de don Alonso. Notó que después de beber en exceso, dormía profundamente, roncando de manera estrepitosa. Descubrió también que el cuchillo grande de cocina quedaba guardado en un estante accesible, apenas cubierto por un paño. Una noche, mientras fregaba los utensilios, Teresa deslizó el cuchillo entre los pliegues de su falda y lo escondió bajo un tablón flojo en la despensa. Nadie lo notó. Cada vez que podía, lo sacaba para comprobar su filo, acariciando el metal con un gesto que mezclaba miedo y determinación. El cuchillo se convirtió en su secreto, en la promesa de justicia que aguardaba el momento oportuno. En los barracones, el ambiente estaba enrarecido tras la muerte de Mateo. Los esclavos murmuraban en voz baja, pero ninguno se atrevía a alzar la voz. Teresa, sin embargo, hablaba con algunos en susurros. «Esto no puede continuar», decía. Y aunque no revelaba sus intenciones, muchos percibían en sus ojos un fuego distinto. Algunos la miraban con esperanza, otros con temor. Pero todos intuían que algo se avecinaba. Una tarde, mientras Teresa recogía ropa en el patio, una anciana esclava llamada Dominga se le acercó. Había vivido suficiente para leer los pensamientos en el rostro de los demás. Con voz temblorosa, le dijo: «No te precipites, hija. El cuchillo corta, pero también condena». Teresa no respondió. Su silencio fue suficiente para que la anciana comprendiera que la decisión estaba tomada. El cambio se notaba en los gestos más pequeños. Teresa caminaba con pasos más firmes. Su mirada ya no se desviaba al cruzarse con la de los capataces. Incluso doña Beatriz, acostumbrada a intimidarla, comenzó a notar algo distinto. Una tensión invisible recorría la hacienda, como si las paredes mismas presintieran que algo estaba a punto de ocurrir. El detonante final llegó durante una fiesta en la casa principal. Don Alonso había invitado a varios hacendados vecinos para celebrar una transacción comercial. Los esclavos domésticos corrían de un lado a otro, sirviendo platos y llenando copas. El ambiente estaba cargado de humo de tabaco y risas estruendosas. Teresa, mientras servía vino, escuchó a Alonso jactarse de la muerte del niño. «Así aprenderán a no manchar mis alfombras», dijo entre carcajadas. Aquellas palabras fueron el sello definitivo. Teresa apretó los dientes y contuvo las lágrimas. Ya no había marcha atrás. Esa misma noche, mientras todos dormían, ejecutaría su plan. Se preparó en silencio. Al caer la madrugada,
Se levantó de su rincón en la cocina, descalza, para no hacer ruido. Tomó el cuchillo de su escondite y lo sostuvo con firmeza. Sus manos ya no temblaban. El miedo había sido reemplazado por una calma helada, la serenidad de quien sabe que está a punto de cruzar un umbral sin retorno. El pasillo que conducía a la alcoba de don Alonso estaba iluminado por la luz mortecina de una vela. Cada paso de Teresa parecía resonar como un trueno en su mente, aunque en realidad reinaba el silencio absoluto. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante. Escuchó los ronquidos del amo, pesados y constantes. Inspiró profundamente, cerró los ojos y recordó el rostro de Mateo, los llantos de tantos otros, las noches interminables de humillación. Entonces empujó la puerta y entró. El plan de Teresa no se había concebido de un día para otro. Había nacido lentamente, en susurros internos, en cada cicatriz y en cada recuerdo de humillación. La muerte del niño Mateo fue el detonante, pero la semilla llevaba años germinando. Lo que en otros era resignación, en ella se convirtió en cálculo frío. Durante las semanas previas, Teresa había estudiado la casa como si fuera un mapa de guerra. Conocía el crujido de cada escalón, la dirección en la que el viento soplaba a través de los pasillos, el tiempo que tardaban las velas en consumirse. Sabía qué capataz dormía más profundamente, cuál vigilaba de manera descuidada, y qué esclavos podían ver más de lo que convenía. Cada detalle era una pieza de ajedrez. El cuchillo era su aliado más visible, pero no el único. Teresa tenía una mente forjada en la observación. Había aprendido a manipular silencios, a moverse como sombra entre sombras. Durante las cenas, cuando se inclinaba para servir el vino, analizaba el pulso de su amo. Notaba cuando el alcohol le entumecía la lengua, cuando los párpados comenzaban a pesarle. Lo veía quedarse dormido en su sillón favorito antes de arrastrarse a la cama. La idea inicial de Teresa fue el veneno. Recordaba las plantas que su madre utilizaba en África, raíces que podían enfermar a un hombre en cuestión de horas. En la isla, había aprendido a reconocer algunas similares, hierbas amargas, semillas ocultas en los montes, pero se enfrentaba a un problema. Los amos solían sospechar cuando un esclavo enfermaba repentinamente. Si Alonso moría envenenado, las miradas recaerían inmediatamente sobre los sirvientes que manipulaban su comida. No, el veneno sería demasiado evidente, demasiado arriesgado. El cuchillo, en cambio, ofrecía certeza. Era rápido, directo, innegable, y sobre todo, se ejecutaba en silencio, en la intimidad de la noche. No dejaba espacio para dudas ni investigaciones largas. Teresa lo entendió. Si quería asegurarse de que el amo no se levantara nunca más, debía hacerlo con sus propias manos. La preparación se convirtió en un ritual íntimo. Cada noche, antes de dormir, Teresa sacaba el cuchillo de su escondite, lo limpiaba y lo observaba bajo la luz tenue. A veces lo pasaba por una piedra para mantenerlo afilado, otras simplemente lo sostenía entre las manos, como si absorbiera de él una fuerza secreta. En esas madrugadas, sus pensamientos oscilaban entre el miedo y la determinación. Había momentos en que dudaba, preguntándose si realmente sería capaz de atravesar la carne de un hombre. Pero luego, la memoria de Mateo, de los azotes, de los gritos, disipaba cualquier vacilación. En los barracones, Teresa no hablaba abiertamente, pero algunos esclavos percibían en su mirada que algo estaba por venir. Un joven llamado Esteban, que trabajaba en los cañaverales, le susurró una noche: «Si haces lo que creo que piensas, no estarás sola». Ella lo miró sin responder. No podía arriesgarse a compartir el secreto. La complicidad podía salvarla, pero también podía delatarla. Eligió el silencio. El día previo al crimen,
Teresa se comportó con una calma inquietante. Sirvió la mesa como siempre, limpió la ropa del amo y hasta recibió una bofetada de doña Beatriz sin inmutarse. Esa calma era el preludio de la tormenta. Por dentro, sentía que cada gesto rutinario era el último. La última vez que servía el vino, la última vez que escuchaba las carcajadas del amo, la última vez que doblaba la ropa que nunca vestiría. Al caer la noche, Teresa se aseguró de que todo estuviera en su lugar. En la cocina, dejó los utensilios ordenados, como si nada fuera a ocurrir. En la despensa, revisó por última vez el escondite del cuchillo. Lo tomó, lo escondió bajo su falda y caminó hacia su rincón habitual para descansar. Fingió dormir, mientras la hacienda se sumía en la quietud. Esperó. Escuchó los pasos de los capataces apagarse, los ladridos de los perros alejarse, el viento colarse por las rendijas. Cada sonido era una señal. A medianoche, cuando los ronquidos del amo comenzaron a escucharse desde el pasillo, Teresa supo que había llegado el momento. Su corazón latía con fuerza, pero no había vuelta atrás. Recordó las palabras de la anciana Dominga. El cuchillo corta, pero también condena. Sonrió para sí misma, no le importaba la condena, porque la condena ya había sido su vida entera. Lo que buscaba no era salvarse, sino vengarse. Avanzó con pasos firmes. El pasillo parecía más largo que nunca, las sombras más densas. En una mano sostenía el cuchillo envuelto en un paño, en la otra la determinación de años de sufrimiento. Cuando llegó a la puerta de la alcoba, respiró hondo. Sabía que al cruzar ese umbral, dejaría de ser la esclava obediente para convertirse en algo más: verdugo, símbolo, leyenda. Puso la mano sobre la puerta, la empujó lentamente y entró. El aire en la habitación era espeso, impregnado de alcohol y sudor. La vela en la mesa titilaba, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes. En la cama, don Alonso roncaba profundamente, ajeno a la presencia de la mujer que había decidido su destino. Teresa se acercó, paso a paso, hasta que estuvo a su lado. Sacó el cuchillo del paño. El filo brilló con un destello helado. Durante un segundo, dudó. El tiempo se detuvo. El silencio era absoluto, como si toda la hacienda contuviera la respiración. Y entonces, en ese instante suspendido, Teresa levantó la mano. El cuchillo en la mano de Teresa parecía más pesado que nunca, como si llevara en su filo el peso de todos los años de sufrimiento acumulados. El ronquido del amo retumbaba en la habitación como un tambor ominoso, marcando el compás de lo inevitable. La vela parpadeaba, proyectando sombras que parecían danzar en las paredes, como testigos invisibles de lo que estaba a punto de suceder. Teresa se inclinó sobre el cuerpo dormido de don Alonso. El hombre estaba tendido boca arriba, con la boca entreabierta, respirando con dificultad a causa del exceso de alcohol. Su rostro, relajado en el sueño, parecía casi humano, casi vulnerable, y esa visión provocó en Teresa una punzada extraña. Durante un instante, dudó. ¿Podía realmente hacerlo? ¿Podía atravesar la piel de un hombre y ver cómo su vida se desangraba frente a ella? La duda duró lo que un latido. En su mente apareció la imagen del niño Mateo, su cuerpecito golpeado hasta la muerte, los gritos sofocados en los barracones, las lágrimas de mujeres ultrajadas, las cicatrices que surcaban las espaldas de los hombres. Esa visión borró cualquier vacilación. Teresa apretó los dientes, levantó el cuchillo con ambas manos y lo bajó con un movimiento firme. El filo se hundió en la garganta de don Alonso. El sonido fue húmedo, brutal, como el desgarramiento de un paño grueso. Los ojos del amo se abrieron de golpe, pero no tuvo tiempo de comprender. Intentó incorporarse, manoteando, mientras la sangre brotaba a borbotones, empapando las sábanas.
El aire se llenó de un olor metálico, intenso, que parecía impregnar las paredes. Teresa no gritó. Su respiración era agitada, pero sus ojos permanecían fríos, fijos en la escena. Volvió a hundir el cuchillo, asegurándose de que la vida de su verdugo terminara allí mismo. Don Alonso soltó un gemido ahogado y luego se desplomó, inmóvil, con la boca abierta en un rictus grotesco. El silencio posterior fue abrumador. Solo el goteo de la sangre cayendo al suelo rompía la quietud de la habitación. Teresa, con las manos manchadas de rojo, dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de liberación. Había ocurrido. El amo había caído. El instante de calma no duró mucho. Afuera, uno de los capataces escuchó un ruido extraño, un golpe seco, seguido de un silencio inusual. Abrió la puerta de la casa principal y comenzó a caminar por el pasillo. Teresa lo escuchó acercarse. En un movimiento rápido, limpió el cuchillo en la sábana ensangrentada y lo escondió bajo su falda. El capataz entró en la habitación y lo que vio lo dejó paralizado. El amo muerto, degollado, bañado en sangre. Por un instante, no supo reaccionar. Sus labios balbucearon palabras incomprensibles. Teresa lo miró fijamente, con una calma escalofriante. No intentó huir, no intentó ocultarse. El grito del capataz retumbó por toda la hacienda. El amo ha sido asesinado. En cuestión de minutos, la casa se llenó de voces y pasos apresurados. Doña Beatriz irrumpió en la habitación, vestida aún con su ropa de dormir, y al ver a su marido muerto, lanzó un alarido desgarrador. Cayó de rodillas junto al cadáver, empapándose en la sangre. Sus gritos se mezclaron con los sollozos histéricos de las criadas y los insultos furiosos de los capataces. Teresa permaneció de pie, inmóvil, como una estatua. El cuchillo seguía escondido, pero sus manos delataban manchas imposibles de ocultar. Los capataces la rodearon, algunos con látigos, otros con machetes, dispuestos a despedazarla allí mismo. Pero algo en su mirada los contuvo. No era el miedo habitual de un esclavo, era una serenidad peligrosa, como si ya nada pudiera dañarla. Doña Beatriz, enloquecida, señaló a Teresa con el dedo ensangrentado. ¡Ella lo hizo! La maldita esclava lo mató. Los capataces se abalanzaron sobre Teresa, la derribaron y la golpearon con furia. Los látigos desgarraron su piel, los puños la hicieron sangrar. Pero ella no soltó un solo grito. Cada golpe era recibido en silencio, como si su cuerpo ya no le perteneciera. En los barracones, los esclavos escuchaban el alboroto. Algunos se acercaron furtivamente para ver qué ocurría. Al enterarse de que el amo había muerto, un murmullo recorrió la multitud. Era un murmullo de miedo, sí, pero también de asombro, y en algunos, de esperanza. Por primera vez en la historia de la hacienda, el amo yacía muerto, y no por enfermedad ni accidente, sino por la mano de una esclava. La noticia se extendió como un incendio. En pocas horas, la ciudad de La Habana supo del crimen. Las autoridades coloniales fueron alertadas, y en cuestión de días, Teresa se convirtió en el centro de todos los rumores. Algunos la llamaban la bruja africana. Otros la describían como una bestia sanguinaria. Pero entre los esclavos comenzó a circular otra versión, la de una mujer valiente que había castigado al verdugo de tantos. El caos en la hacienda era total. Doña Beatriz exigía venganza inmediata, pero las autoridades insistían en un juicio ejemplar. Querían mostrar que ningún esclavo podía desafiar al sistema sin pagar el precio. Teresa fue encadenada y encerrada en un calabozo húmedo, donde la oscuridad y el hedor de la sangre seca se mezclaban con el frío de las piedras. Allí, sola,
Repasaba en su mente la escena. No se arrepentía. Había cumplido lo que había prometido en silencio. Por primera vez desde que llegó a la isla, se sentía libre, aunque esa libertad estuviera marcada por cadenas y el espectro de la muerte. Mientras tanto, en los barracones, los esclavos hablaban en susurros. Algunos temían la represión brutal que se avecinaba. Otros, en cambio, veían en Teresa un símbolo. Decían que su espíritu no moriría aunque la ejecutaran, que vagaría por la hacienda castigando a quienes abusaran de los suyos. Los tambores nocturnos comenzaron a sonar con más intensidad, como un homenaje oculto a la mujer que se atrevió a degollar al amo. El amanecer posterior al crimen de Teresa de la Habana fue uno de los más oscuros que recordaba la hacienda de los Villaverde. El cuerpo de don Alonso, aún caliente, yacía en la cama empapada en sangre. Los esclavos habían sido obligados a contemplar la escena como advertencia de lo que le ocurriría a cualquiera que osara imitar a Teresa. Los capataces, enardecidos, querían lincharla allí mismo, colgarla de un árbol y dejar su cuerpo como escarmiento. Pero las autoridades coloniales intervinieron con rapidez. No podían permitir que la justicia se redujera a un acto impulsivo. El caso debía ser un espectáculo ejemplar, un proceso legal que reforzara la autoridad de la corona y aterrorizara a los esclavos de toda la región. Teresa fue trasladada encadenada hasta La Habana, bajo la custodia de soldados. La marcha hacia la ciudad se convirtió en una procesión macabra. Los vecinos salían de sus casas para observar a la esclava asesina. Algunos la insultaban, escupían al suelo a su paso, la llamaban bruja, demonio. Otros, en silencio, la miraban con respeto. Había en su figura un magnetismo difícil de ignorar. Una mujer delgada, herida, cubierta de moretones, pero con la mirada fija, serena, como si no temiera a nada. En las mazmorras de la ciudad, Teresa esperó durante días a que comenzara el juicio. Las condiciones eran inhumanas. Humedad, ratas corriendo entre los barrotes, pan duro y agua turbia como único alimento. Sin embargo, no perdió la compostura. Quienes la visitaban decían que permanecía en silencio, rezando o simplemente mirando un punto fijo en la pared. El juicio comenzó en la sala principal del Cabildo de La Habana. Estaba abarrotado. Hacendados, comerciantes, curiosos, todos querían presenciar la condena. El caso había despertado un morbo particular, porque no se trataba de un esclavo rebelde cualquiera, sino de una mujer que había osado degollar a su amo en la intimidad de su propia cama. Los jueces escucharon los testimonios de los capataces y de doña Beatriz, quien entre lágrimas relató el horror de aquella noche. Los criados confirmaron que Teresa había estado cerca del amo, que su ropa estaba manchada de sangre. La evidencia era irrefutable. Nadie dudaba de su culpabilidad. Cuando le tocó hablar, Teresa se levantó lentamente. Sus cadenas tintinearon al chocar contra el suelo. La sala enmudeció. Los jueces le preguntaron por qué lo había hecho. Ella no negó nada. Con voz firme, respondió: porque él me robó la vida, la libertad y el alma, porque mató a un niño sin piedad, porque cada día era una herida más, y no podía seguir respirando bajo su sombra. El murmullo recorrió la sala. Los hacendados se indignaron ante sus palabras, viéndolas como una amenaza directa al orden establecido. Pero entre los esclavos que habían sido llevados a escuchar el juicio como advertencia, esas palabras se grabaron en lo más profundo de sus corazones. La sentencia no sorprendió a nadie. Teresa sería ejecutada públicamente. Los jueces dictaminaron que debía servir de ejemplo, que su castigo tenía que infundir terror entre los esclavos y reafirmar la autoridad de los amos. La ejecución se fijó para el domingo siguiente, en la Plaza Mayor de La Habana. Los días previos a la ejecución fueron tensos. En los barracones de las haciendas cercanas, los esclavos susurraban su nombre como si fuera una oración prohibida.
Algunos decían que el espíritu de Teresa se levantaría para vengar a los suyos. Otros afirmaban que su muerte no sería el final, sino el inicio de algo más grande, entre los amos. En cambio, reinaba la paranoia. Muchos reforzaron la vigilancia, temiendo que otros esclavos intentaran imitarla. El día de la ejecución, la plaza estaba abarrotada. Hombres, mujeres y niños acudieron como si se tratara de una celebración. Los vendedores ambulantes ofrecían comida y bebida. Para la mayoría era un espectáculo más, un entretenimiento mórbido. Para otros era un momento histórico. Teresa fue conducida al cadalso con las manos encadenadas y el rostro sereno. Vestía un simple hábito blanco, que contrastaba con la piel morena marcada por cicatrices. Los soldados la empujaban, pero ella caminaba con dignidad sin bajar la cabeza. Cuando subió los escalones de la horca, levantó la mirada hacia el cielo y por primera vez en años sonrió levemente. El verdugo le preguntó si tenía últimas palabras. Teresa habló alto, con voz clara, que resonó en toda la plaza. No temo a la muerte. Mi alma regresa libre, y cada gota de mi sangre será memoria para los que aún sufren. El silencio se apoderó de la multitud por unos segundos. Luego, el verdugo colocó la soga alrededor de su cuello. Con un tirón seco, la vida de Teresa se apagó. Su cuerpo quedó suspendido, inerte, mientras el público murmuraba entre espanto y fascinación. Pero la historia no terminó allí. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores extraños. Algunos aseguraban haber visto a Teresa en sueños, con el cuchillo en la mano, anunciando justicia. Otros decían que en la hacienda de los Villaverde los perros aullaban sin descanso y que las noches estaban llenas de lamentos. La leyenda de Teresa comenzó a crecer. En secreto, los esclavos encendían velas en su memoria. Susurraban su nombre en cantos nocturnos y la invocaban como protectora. Para ellos, Teresa no había muerto. Se había transformado en espíritu de resistencia. Los amos, por el contrario, reforzaron las cadenas y multiplicaron los castigos, intentando sofocar el eco de aquel crimen. Pero ya era tarde. La semilla estaba sembrada. La muerte de Teresa no puso fin a su historia. Al contrario, fue el inicio de algo que ningún verdugo ni ninguna soga podía detener. Su cuerpo colgó en la plaza durante horas, bajo el sol abrasador, hasta que finalmente fue retirado y enterrado en una fosa común, sin nombre ni cruz. Las autoridades querían que desapareciera en el olvido, que nadie pronunciara su nombre. Pero esa noche, mientras la tierra aún estaba fresca, comenzaron a nacer los primeros susurros. En los barracones de La Habana, los esclavos repetían en voz baja lo que Teresa había dicho en el cadalso: mi alma regresa libre, y cada gota de mi sangre será memoria para los que aún sufren. Aquellas palabras se transmitieron de boca en boca y pronto se transformaron en canto. Con tambores apagados, en las madrugadas, los esclavos entonaban melodías que hablaban de una mujer que había degollado a su amo mientras dormía. Era un canto de dolor, pero también de esperanza. Los amos escuchaban aquellos sonidos a la distancia y se inquietaban. Sabían que no eran simples canciones. Eran historias, eran memoria viva. Intentaron prohibir los cantos, castigaron a quienes los entonaban, pero era inútil. Cuanto más trataban de sofocarlos, más se multiplicaban. Teresa ya no era una esclava, era un símbolo. Con el paso de los años, su nombre se transformó en leyenda. En algunas versiones, Teresa aparecía como una heroína que había liberado a decenas de esclavos antes de morir. En otras, como una bruja que regresaba en las noches, degollando a los amos crueles mientras dormían. Había quienes afirmaban que su espíritu se aparecía en la hacienda de los Villaverde, que los gritos de don Alonso aún resonaban en los corredores. Los niños esclavos crecieron escuchando su historia. Se les decía que Teresa no había muerto,
que había vuelto al África en espíritu, montada en los vientos del mar. Otros la invocaban en rituales secretos, pidiendo protección contra los látigos y fuerzas para resistir el trabajo agotador. Teresa se convirtió en una especie de santa popular, prohibida por la Iglesia, pero venerada en los corazones de los oprimidos. En las décadas siguientes, cada rebelión de esclavos en la región llevaba su nombre en algún susurro. Cuando en otra hacienda un grupo de esclavos intentó envenenar a su amo, decían que lo habían hecho en memoria de Teresa. Cuando un capataz amanecía muerto misteriosamente, corría el rumor de que el espíritu de Teresa había vuelto a cobrar venganza. La leyenda también alcanzó a los amos. Muchos temían dormir profundamente, convencidos de que una sombra podía entrar en sus habitaciones con un cuchillo. Algunos comenzaron a encender velas en sus casas, no en honor a Teresa, sino como protección contra ella. La figura de la esclava degolladora se volvió un fantasma colectivo, un recordatorio de que incluso en la servidumbre más brutal podían hacer un acto de rebelión. El nombre de Teresa no apareció en los registros oficiales, salvo como nota al pie en un juicio. Para la historia escrita por los vencedores, no fue más que una criminal ajusticiada. Pero en la historia oral, en la memoria que no se podía borrar con tinta ni decretos, se transformó en otra cosa, en símbolo de resistencia, en mártir, en mito. Pasaron las generaciones, y aún en el siglo XIX, cuando las luchas por la abolición de la esclavitud se intensificaban en el Caribe, algunos líderes mencionaban a Teresa en secreto como ejemplo. Decían, si una mujer pudo enfrentarse al amo en 1711, ¿por qué nosotros no ahora? Los descendientes de los esclavos de la hacienda de los Villaverde conservaron la tradición. En cada aniversario de su muerte, se encendía una hoguera pequeña en algún rincón del monte. Se cantaban cantos prohibidos y se pronunciaba su nombre en voz baja, como si se tratara de un conjuro. Nadie escribía esas palabras, porque escribirlas era arriesgarse a la horca, pero en los corazones la llama permanecía. Incluso hoy, en ciertos rincones de Cuba, se habla de Teresa de la Habana como de un espíritu errante. Algunos ancianos cuentan que, en noches de tormenta, se escucha el sonido de un cuchillo deslizándose por la piedra, acompañado de un susurro femenino. Otros dicen que la hacienda de los Villaverde quedó maldita, la familia se arruinó, los campos se secaron, y ninguna otra dinastía logró prosperar allí. Lo cierto es que más allá del mito, Teresa dejó un legado inquebrantable. Su acto demostró que incluso la más insignificante a los ojos del poder podía desafiar al amo, que la libertad, aunque imposible en vida, podía conquistarse con un gesto final de rebeldía, que el miedo, cuando se transforma en coraje, puede cambiar la historia de un lugar entero. Y así, con el paso del tiempo, la mujer que fue arrancada de África, convertida en esclava en La Habana, golpeada y humillada, se volvió inmortal, no en los libros oficiales, sino en la memoria de quienes la recordaron. Teresa de la Habana no murió en la horca en 1711, renació en cada canto, en cada susurro, en cada rebelión.